Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel, de la República de Colombia, estudiante de Raíces Hebreas en las preciosas Kehilá de Yehoshua, enviando saludos y bendiciones para nuestros amados mentores, nuestra amada More Aaron y nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que al cuerpo de Morini, estudiantes de Raíces Hebreas en las Kehilá de Yehoshua. También agradecido con el Eterno por cada familia, hogar y descendencia al cual llegará este mensaje, Señor, en tu bondad, en tu amor y en tu ruaj, llevando a cada una de las personas esa corrección del alma por medio de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el ruaj, y también por medio de los canales de Facebook, Telegram, WhatsApp y YouTube de la preciosa Kehilá de Yehoshua. Bendito seas tú, Abba Kadosh. A ti toda Rabá te doy en el Shem de Yehoshua HaMashiach por permitirme este espacio de poder compartir tu verdad, en donde haces un trabajo para con mi ser y también con el ser interior de cada uno de mis hermanos y hermanas alrededor de las naciones. Bendito eres tú, precioso Yehoshua. La salvación de Jehová eres tú. Aleluya. Bien, amada familia, qué tremendo este espacio de Yom Shabbat para compartir la Parashat Tetzaveh, la cual en español significa ordenarás. Es la número 18 y 330 del estudio trienal de la bendita Torá. Estaremos enfocados en Éxodo 27, 20 al 30, 10 y también en Primera de Samuel 15, 2 al 34. También en Primera de Corintios 16, 1 a Segunda de Corintios 2, 17, perdón. Bien, mi amada familia, oremos a nuestro Abba Kadosh Einehat. Bendito Abba Kadosh, te damos gracias, hermoso Elohim, gracias por permitir, Señor, compartir en la unidad de tu pueblo, compartir tu bendita palabra, el verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, contemplando esa salvación que traes tú para con nosotros por medio del consejo oportuno y claro y preciso y conciso para con nuestra vida, en el corregimiento de nuestra alma, esa tekun nefesh que tanto necesitamos todos. Gracias, amado Rey, porque esta palabra permea mi vida y asimismo te pido que en tu eterna misericordia, favor y bondad seas tú permeando las vidas de cada una de las personas que lo puedan escuchar, amado Rey. Te doy toda Rabá, amado y eterno Elohim, porque tú eres el Dios altísimo, el Dios soberano nuestro, Elohim. Gracias, bendito Abba Kadosh, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia, en esta porción me enfoqué en 2 de Corintios 1, en los cuales encontramos algo muy hermoso y es la alabanza a Jehová de todo consuelo. Jehová es quien consuela a su pueblo en todo tipo de aflicción. Bendito Jehová, aleluya. Él es nuestro Padre de misericordias y nuestro Dios altísimo de toda consolación. Encontramos que Pablo abre esta carta alabando a Jehová, quien da tanta misericordia y consuelo a este apóstol, a este precioso ser usado por él. El apóstol número 13, el del Ruach. Y también él va y expande todo esto a todos los creyentes. Se tiene un presentimiento de que Pablo, el apóstol Saulo, conocía la misericordia y el consuelo de Jehová en una experiencia de primera mano, debido a ese encuentro que tuvo desde su interior en el Olam, con Yeshua HaMashiach, el tiempo que estuvo ciego. Las palabras toda consolación en este pasaje provienen de la antigua palabra griega paraklesis. La idea detrás de la palabra consolación en el Brit Hadashah es siempre más que la de una compasión que reconforta, es dar fuerza, ayudar. La idea detrás de esta palabra es comunicada por la palabra latina fortis, la cual también significa valiente. Esforzados y valientes en Yeshua HaMashiach. Aleluya. Es algo tremendo, ya que podemos ver que Pablo vive esta emuná, llevando la verdad a diferentes Kehilá, a diferentes pueblos, diferentes ciudades y naciones. Es algo muy hermoso, ya que Jehová es toda consolación para cualquier tipo de persona, ya que Él no hace acepción de personas y Él ve nuestro corazón.
El apóstol Saulo considera a nuestro Abacadosh como un consolador, un paracleto, paraclesis. También sabemos que el Ruach HaKodesh es nuestro paracleto en este tiempo, como lo podemos ver en Yohanan 14:16, Juan 14:16, también Juan 14:26, también en Juan 16:26 y también en Juan 16:7. Y Jehová, el Hijo, es nuestro paracleto también, como lo vemos en Primera de Juan 2:1 y en Hebreos 2:18. Lo podemos ver también en Lucas 2:25. Jehová, en cada aspecto de su ser, está lleno de consolación, fuerza y ayuda hacia nosotros. Aleluya. Qué bendición es nuestro Padre Celestial con nosotros. Totalmente, la bendición es Él y somos para Él y con Él de bendición. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, dice el texto. Un gran propósito del consuelo de Jehová es habitarnos para dar consuelo a otros, habitar dentro de nuestro ser. El consuelo de Jehová puede ser dado y recibido por medio de otros. A menudo no recibimos el consuelo que Jehová quiere darnos a través de otra persona. El orgullo nos aleja de revelar nuestra necesidad a otros, así que nunca recibimos el consuelo que Jehová quiere darnos a través de estas personas. Importante, ese clipot del corazón. Volvemos a traerlo a relación en esta porción y seguiremos estudiándolo hasta que se siga venciendo totalmente eso desde nuestro ser interno, desde una decisión con el Eterno. Porque ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Aún el consuelo espiritual no nos es dado para nuestro uso personal. Como todos los dones de Jehová, es dado para que pueda ser distribuido, para que se convierta en un instrumento para ayudar a otros. Los consuelos y pruebas de un ministro son permitidos y enviados para beneficio de toda la quejilá. Qué miserable debe ser el predicador que se entrega al estudio y al aprendizaje, pero no tiene ninguna vivencia del mismo. Siempre que el Eterno trae una revelación a nuestra vida, debemos de estar preparados desde la emuná a pasar por esa palabra, a vivir la palabra, ¿sí? Muchas veces no la vas a vivir en un tiempo presente, pero sí la vas a vivir en un tiempo futuro. O muchas veces predicarás un mensaje y ese mensaje ya lo viviste. Es algo tremendo. Bien, sobre el versos 5 y 7 de aquí de Corintios, encontramos la aflicción y consolación personal del apóstol Saulo, de Pablo. Abundan en nosotros las aflicciones de Yeshua, dice el texto. Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Él describía algunas de estas aflicciones en 2 de Corintios 11, 23, 28, en donde encontramos azotes, prisiones, peligros de muerte, apedreado, náufrago de alta mar, peligros de ladrones en el camino, peligros de los de la nación de él, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, peligros en el trabajo y fatiga en el mismo, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero el apóstol Pablo, sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones del mismo Mashiach, las aflicciones del mismo Yeshua viviendo en él, morando en él. Aleluya, como mora en ti y en mí, amado Ahim Behayot. Así, abunda también por el mismo Cristo, por el mismo Yeshua HaMashiach, nuestra consolación, debido a que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Yeshua. Yeshua no estaba distante de Pablo en sus pruebas. Él estaba justo allí, identificándose con él cada vez que caminaba, siendo ese apóstol el ser almático y el ser humano consolado por el propio Ruach HaKodesh, por el propio Yeshua viviendo en él, Yeshua revelado en su vida. Mientras más caluroso es el día, el rocío de la noche es mayor. Así como cuando el tiempo de aflicción es más arduo, más grande es el refrigerio de parte de Jehová. Aleluya. ¿Sí? Bienaventurados sois, si sois vituperados, dice el Eterno. Podemos contar con ello, dice el texto. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Yeshua está ahí para traer consuelo. Si nosotros lo recibimos, por supuesto,
esto no implica aflicciones a causa del pecado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ese talmidín, como ese creyente de Yeshua HaMashiach, ese ministro competente del reino, no se avergüence, sino que glorifique a Jehová por ello, de acuerdo a lo que nos enseña el Brit Hadashah en 1 de Pedro 4, 15, 16. No es sufrir por sufrir de lo que está aquí Pablo hablando. No hay una tendencia en el dolor a producir santidad. Es solamente la aflicción del creyente a lo que Pablo se refiere. Esto es una aflicción como la soportada por Yeshua HaMashiach, la cual el apóstol dice que está conectada con la salvación o que tiende a obrar para la gloria eterna en aquellos que sufren. Mismas aflicciones que el apóstol Saulo y los otros apóstoles soportaron. Esas mismas aflicciones podríamos vivirlas en este tiempo de acuerdo a ese acercamiento en la Emet. ¡Qué tremendo! Significativamente, el apóstol Saulo escribe de las mismas aflicciones. Es poco probable que los corintios creyentes de ese tiempo estuvieran sufriendo de la misma manera que el apóstol Saulo, que Pablo. Probablemente ninguno de ellos podría igualar la lista que Pablo hizo en 2 de Corintios 11, 23, 28. Pero Pablo puede decir que son las mismas aflicciones porque reconoce que la exactitud de las circunstancias no son tan importantes como lo que Jehová hace y quiere hacer por medio de la aflicción para con cada uno de nosotros. Los discípulos competentes del reino, ministros del reino competentes de este último tiempo, nunca deben hacer comparaciones entre las aflicciones. Hay un sentido en la que todos compartimos las mismas aflicciones. Aleluya. No obstante, algunas veces es útil comparar nuestras aflicciones con las de otros para ver lo liviano que es en realidad nuestro peso. Es fácil para nosotros pensar que nuestros pequeños problemas son más grandes de lo que son cuando vemos la aflicción del otro hermano. Por eso es mejor pedir por aquellos que no pueden pedir. Por eso es mejor llevar las cargas de Mashiach y no las nuestras. Debemos llevar todo al madero y asimismo asumir las necesidades de un pueblo que se aflige. Bendito Jehová. La idea de la aflicción del Brit Hadashah es amplia y no está limitada fácilmente a solo un problema, como por ejemplo la persecución. La antigua palabra griega para aflicción es tripsis. Tenía originalmente la idea de una presión física verdadera. En la antigua Inglaterra, objetos pesados eran puestos en ciertos criminales condenados hasta que eran presionados hasta la muerte. Tripsis, como dicen en griego, describe ese tipo de presión. Ese tipo de presión en este tiempo no puede verse muchas veces en forma física, pero sí en una forma almática o espiritual en las vidas. ¡Qué cosa tremenda! Y bendito sea nuestro Jehová Elohim, porque opera desde ese sufrir. El deseo de Jehová es que podamos sufrir por medio de la aflicción. La antigua palabra para sufrir es upomone. La idea que transmite no es la aceptación pasiva y apática, sino el tipo de ruaj que puede triunfar sobre el dolor y el sufrimiento para llegar a la meta. Es el ruaj del corredor de maratón, no de la víctima, como si estuviera en una silla de un dentista, hablándolo físicamente. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, dice el texto. Jehová no obró únicamente en las aflicciones soportadas por Pablo. Jehová también obró en otros por medio del consuelo que Pablo recibió del mismo Abacadosh, por medio de la revelación de Yeshua HaMashiach, y el Ruach viviendo y morando en él, así como mora en esta preciosa Kehilá viviente de este último tiempo, y que asimismo entregamos y transferimos esa emuná a las demás personas en Ehat y sobre todo en Ahavá, recordando la porción de la semana pasada en cuanto a la ofrenda. Y la mejor ofrenda es lo dado desde el amor. Bendito sea nuestro Abacadosh. Vemos a Pablo vivir siguiendo las pisadas de Yeshua, quien en realidad era una persona centrada en los demás.
La vida de Pablo no estaba enfocada en sí mismo, sino en el propio Adón, Yeshua HaMashiach, y en aquellos a quien ese Adón le dio para que les sirviera. ¿Está Pablo afligido? Esto es para que Jehová pueda hacer algo bueno en ese pueblo de Corintios, en esos creyentes que estaban conociendo de Yeshua. ¿Es Pablo consolado? Es para que Jehová pueda bendecir a esos creyentes corintios, a esos discípulos talmidín. Afligido o consolado, no se trataba de Pablo, se trataba de los demás. ¿Sí? Muchas veces, en medio de nuestra aflicción y en medio de nuestra consolación, son los demás los que son ministrados por el propio Ruaj, usados por el propio Ruaj, para llevarlos a un mover de misericordia, tal cual fue llevado el buen samaritano. Fue movido a misericordia. El viento de Elohim, por medio del Ruaj HaKodesh, mueve a misericordia a los corazones, y ahí se glorifica el Eterno, viviendo los preceptos. Tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me diste de vestir. Y lo que podemos encontrar más allá. Aleluya. No somos traídos a una verdadera sumisión hasta que hemos sido humillados por la mano de Jehová. Sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois de la consolación. De acuerdo con muchos pasajes del Brit Hadashah, las aflicciones están prometidas en la vida del creyente, tal cual lo vemos en Hechos 14, 22, 1, Tesalonicenses 3, 3 y en Filipenses 1, 29. También lo podemos experimentar en Romanos 5, 3. Sin embargo, también se nos promete consolación en medio de toda esta aflicción. Bendito sea Jehová, porque tenemos el consolador por excelencia, el Ruaj HaKodesh. Y les conviene que yo me vaya, porque vendrá con ustedes el consolador, uno más grande que yo, el Ruaj HaKodesh, Dios mismo. Aleluya. Ahora vamos, mis amados Ajim Bejayot, a 2 Corintios 2. Y encontraremos algo muy tremendo, y es debido a lo que venimos estudiando, ¿sí? La aflicción viene a debilitar muchas cosas, ¿sí? Cuando no eres consolado por personas físicas, el mismo Eterno te consuela desde tu corazón, desde la intimidad, desde las mismas lágrimas, desde el mismo momento en que tú sientes que nadie está contigo. Tremendo esto. Bendito sea Jehová. Veremos aquí la estrategia de Hasatán y la victoria en Yeshua HaMashiach. Y también vemos que hay un cambio de planes de Pablo. Más razones del motivo por el que los corintios malinterpretaron la causa por la que él no fue a ellos la segunda vez. Ahí sobre el verso 1 y 2, el apóstol Saulo recuerda su triste visita a Corinto. Sobre el verso 3 y 4, en lugar de una segunda visita, Saulo escribía una carta a ellos, la apelación de Pablo para que perdonen al hermano que ha pecado. Sobre el verso 5 y 7, Pablo recomienda que los corintios creyentes en Yeshua HaMashiach perdonen al hermano que ha pecado entre ellos y se ha arrepentido. Perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros y se han arrepentido. Sobre el verso 8 y 11, entendiendo la estrategia de Hasatán en el asunto, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Ya que el hombre respondió a la reprensión y se arrepintió, era tiempo de darle amor y sanidad. Ellos necesitaban confirmar su amor para con él. Si el ofensor siente que mientras su pecado es castigado, él es amado y la meta a la que se apunta no es su sufrimiento, sino su bien, es más probable que llegue al arrepentimiento desde el amor. ¿Sí? Todo esto es puro ahavá, es puro ahavá. Vence el mal con el bien, dice el Eterno. Y lo hacemos así, bendito sea el Eterno. Para tener la prueba de si vosotros, dice el texto. El apóstol Saulo escribió severamente en 1 Corintios que Yeshua, por medio de estos corintios, pasaron la prueba al hacer lo que el apóstol Saulo les dijo que hicieran ahora. Ahora él les vuelve a poner la prueba, diciéndoles que muestren su amor al hermano arrepentido. El apóstol Saulo quería que los corintios
creyentes en Yeshua HaMashiach fueran obedientes en todo. Sería más fácil para ellos ser obedientes cuando les pidió que fueran duros, que cuando les pidió que mostraran amor y restauración. ¿Sería más fácil para ellos ser obedientes, ser duros o ser ese tipo de personas compasivas, movidas a la misericordia? ¡Qué tremendo! Al que vosotros perdonáis, yo también perdonaré, dice el texto. El hombre que ofendió también había pecado en contra de Pablo, en alguna manera, directa o indirectamente. Pablo esperaba que los corintios creyentes tomaran el liderazgo al mostrarle al hombre perdón y restauración. Aún así, la quejilá debe tratar a alguien como un incrédulo en alguna disciplina. Debemos de recordar la manera en que debemos de tratar a los incrédulos, con amor y preocupación, esperando ganarlos para Yeshua, ansiosos por su arrepentimiento. Bendito Jehová. Todo esto desde el lugar secreto. No hay inconsciencia, dice el texto del Brit Hadashah. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, como dice Lucas 17:3. Para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice el Brit Hadashah. Shaulo sabía que este era un asunto especial, porque Hasatán busca ganar ventaja de nuestros errores como una quejilá y como individuos. Es algo tremendo. Hasatán busca tomar ventaja. Este astuto comerciante está codicioso, siempre codicioso. Es un chupasangre, el que no devora casas de viudas, sino la mayor parte de almas de los hombres. ¿Sí? No solamente devora casas de viudas, sino también quiere acabar con las almas de los hombres. El término de ganar ventaja es una antigua palabra griega que significa pleonekteo. Es utilizada en otros 4 versículos en el Brit Hadashah, encontrados ahí en 2 Corintios 7:2, en 2 Corintios 12:17 al 18 y en 1 Tesalonicenses 4:6. Tiene la idea de hacerle trampa a alguien con algo que le pertenece. Cuando ignoramos las estrategias de Hasatán, él es capaz de tomar de nosotros cosas que nos pertenecen y que son pertenecientes a nosotros en Yeshua. Cosas como la paz, el gozo, el compañerismo, un sentido de perdón y una victoria. Tremendo. Y esto es afectación directamente a la emuná, directamente a la fe. ¿Sí? Por eso no debemos flaquear. Bendito sea el Eterno. El retener el perdón del que se arrepiente es caer en el juego de Hasatán. No hay nada más peligroso que darle la oportunidad a Hasatán de reducir a un pecador a la desesperación. Siempre que fracasamos en dar consuelo a aquellos que son movidos por una confesión sincera de su pecado, le hacemos el juego a Hasatán. ¿Sí? Importante eso. Importante algo que vamos a empezar a tocar, y son las maquinaciones de Hasatán. Hasatán tiene maquinaciones, estrategias específicas que utiliza en contra de nosotros, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, los hijos de la emuná, los hijos de nuestro Abacadosh, los hijos redimidos y restaurados y reedificados por la sangre de Yeshua HaMashiach, quien vive y reina. Aleluya. Esta ventaja la quiere ganar para con nosotros, sobre nosotros. Pablo podría decir que no ignoraba las estrategias de Satanás, pero muchos creyentes no pueden decir lo mismo. ¿Sí? Hay muchos creyentes que no pueden decir lo mismo porque ignoran ese tipo de maquinaciones. Empezando que Hasatán se disfraza de luz. ¿Sí? Es algo tremendo. La estrategia de Hasatán en contra del hombre pecador fue enfocada primero en la lujuria y luego utilizó la desesperanza y la desesperación. La estrategia de Hasatán en contra de la quejilá fue primero la tolerancia de la maldad y luego la utilización de una severidad indebida en el castigo. La estrategia de Hasatán en contra de Shaulo era simplemente hacerlo estresarse y enojarse con los corintios creyentes, que eran bebés espirituales, para que perdiera él mismo la paz y fuera menos efectivo en ese ministerio poderoso del Ruach HaKodesh. Definió esas maquinaciones como las ingeniosas artimañas y trucos de los cuales los creyentes deben estar alertas, y debemos estar alertas en este tiempo, y que lo estarán si permiten que el Ruach HaKodesh de Jehová Shabaot gobierne sobre ellos y sobre nosotros.
Bendito Kadosh Baruj Hu. ¿Estás permitiendo que el Ruach HaKodesh te haga tomar conciencia de la estrategia de Hasatán, aquella que tiene contra ti, tu familia, tu hogar y tu descendencia? Pregúntatelo en tu corazón. También pregúntate qué punto débil está tratando de explotar ese Hasatán contra ti. También pregúntate en dónde está Hasatán intentando hacerte caer. ¿Eres ignorante de sus maquinaciones, amado Ajim Bejayot? ¿Somos ignorantes de esas maquinaciones, amados? Es algo tremendo esa introspección. Bendito Kadosh. Aleluya. Sobre los versos 12 y 13 encontramos el triunfo que es en Yeshua HaMashiach. Aleluya. Lo que el apóstol Saulo hizo de camino a Macedonia fue lo siguiente: se me abrió la puerta en el Señor, dice el Bri Hadashah. Pablo estaba interesado en ministrar en donde Jehová abría las puertas. La única manera en la que nuestra obra por Jehová será bendecida es cuando sea un servicio dirigido por el propio Ruach HaKodesh, no en nuestras fuerzas, no en obras muertas, sino dirigidas directamente por el Ruach HaKodesh. Bendito Elohim. Donde vemos una puerta abierta, podemos tener emuná que Jehová bendecirá el ministerio. El lugar donde el amo pone la luz, entonces allí hay trabajo por hacer. El lugar donde él envía a sus trabajadores, entonces allí hay alguna cosecha que se debe recoger. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, dice el apóstol Saulo desde su corazón almático. Tremendo esto. Aun cuando había una puerta abierta, Saulo sentía que no podía hacer todo lo que necesitaba hacer sin Tito allí. Saulo no se consideraba como un hombre que podía hacerlo todo. Él sabía que necesitaba de otras personas como él y además de él. Tremendo eso. Semejantes. ¿Sí? Ahí se cumple el precepto del misbot de ama a tu prójimo. Próximos. En 2 Corintios 2:13, Saulo menciona su partida de Macedonia. En 2 Corintios 7:5 escribe sobre su llegada a Macedonia. Lo transcurrido entre estos pasajes, desde 2 Corintios 2:14 hasta 2 Corintios 7:4, es algunas veces llamado la gran digresión. En esta sección extendida, Saulo describe que se defiende su ministerio como ese apóstol de Yeshua HaMashiach que es. Sobre el verso 14 encontramos algo muy hermoso, y es que Yeshua es el líder victorioso, mas a Jehová gracias, el cual nos lleva siempre en él. El apóstol Saulo lidió con críticas de los corintios creyentes, quienes decían que él era de poco fiar y voluble debido a sus planes de viaje. Él ha explicado sus razones de no llegar cuando lo había planeado antes. Quería que los corintios creyentes supieran que estaba siguiendo a Yeshua HaMashiach, más que a cualquier plan que pudo haber hecho o haber declarado a los corintios creyentes. El plan de Pablo era seguir a Yeshua HaMashiach. Y ese es el plan que debemos tener. Seguir sus pisadas, los talones de Mashiach, el cual nos lleva siempre en triunfo en Yeshua HaMashiach por medio de su Ruach HaKodesh. Aquí el apóstol Saulo toma una ilustración del mundo romano, viendo a Yeshua como el general victorioso y conquistador en un desfile de triunfo. Un desfile de victoria romano era hecho en honor de los generales exitosos cuando regresaban de sus conquistas. Él lo asimilaba de acuerdo a las tradiciones de este lugar romano, ¿sí?, o de personas griegas y romanas, asimilando todo, haciéndose gentil a los gentiles, judío a los judíos, romano a los romanos, ¿sí?, por pura gracia del Eterno, bendito. Asimismo, asimilaba esto y llevaba a estas personas a esta representación del Yeshua viviente, del Salvador de esperanza, que vive y reina, y es Dios con nosotros, por medio de su Ruach HaKodesh. La idea es tomada del antiguo triunfo romano, el cual para los ojos del mundo de aquella época era el espectáculo más glorioso que podía concebir la imaginación. En un triunfo, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado. Luego llegaban los trompetistas y eran llevados los despojos tomados de la tierra
conquistada. Después llegaban imágenes de la tierra conquistada y modelos de ciudades y barcos conquistados. Posteriormente le seguía el toro blanco que seguía tomando para el sacrificio. Luego allí caminaba la princesa cautiva y líderes y generales en cadenas, quienes en poco tiempo serían echados en prisión, y lo más probable es que fueran ejecutados inmediatamente. A continuación venían los lectores cargando sus varas, seguidos por los músicos con sus liras y los sacerdotes que columpiaban sus incensarios con un incienso dulce que ardía en estos tiempos. Después de esto llegaba el general en persona, finalmente llegaba el ejército usando todas las decoraciones y gritando lo triumpe, su clamor de triunfo. Mientras la procesión se movía por las calles todas decoradas y con guirnaldas, entre las multitudes que aplaudían, era un día tremendo que podía suceder una sola vez en la vida. Esa es la imagen que está en la mente de Saulo en ese momento. Él ve a Yeshua marchando en triunfo a través del mundo y se ve a sí mismo en el séquito conquistador. Es un triunfo que Saulo da por seguro que nada puede detenerlo, porque sabe quién vive y mora en él. Más grande que todo lo que podía haber del mundo, más grande que todo esto que les relataba, de todo este desfile romano y todo este tipo de costumbrismos y tradicionalismos que realmente alejan a las personas de lo que es realmente la identidad eterna, ¿sí? Pero él veía por medio de la gracia, los ojos de la gracia, los lentes de Mashiach, y asimismo, pues declaraba en Emuná, ¿sí?, lo que no veía como si fuera. Qué tremendo, ¿no? Saulo se ve como partícipe en el triunfo de Yeshua, el capitán del ejército del Adón. Y Saulo es uno de los oficiales principales del Señor. Así como muchos aquí podríamos ser ese tipo de oficiales principales del Yeshua HaMashiach, en donde menguamos nosotros para que crezca Él. Bendito Jehová. Algo muy tremendo. Saulo quería que los corintios creyentes se dieran cuenta que él seguía a su general Yeshua HaMashiach. Pablo casi puede ver el desfile del triunfo de Yeshua abriéndose paso por medio de todo el imperio romano, a través de todo el mundo, así como probablemente podríamos verlo, ¿no? Ya no nos afecta lo que pueda estar pasando en el mundo de acuerdo al nivel de emuná que hemos ido alcanzando. No nos afecta, pero sí nos afligimos. Y entonces entramos en un momento, en ese tiempo con el Eterno, en una intimidad en donde Él nos dice, ya no vives tú, más vivo yo en ti. Y empieza a existir en nuestro ser interno, almático, conectado con la espiritualidad en Yeshua HaMashiach, en donde vivimos la aflicción de nuestra alma, cumpliendo un gran precepto, ¿sí?, que es el verdadero ayuno de acuerdo a lo que nos enseña Isaías 51. La aflicción de nuestra alma. Santo Kadosh Baruj Hu. Bendito. Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, la fragancia en la forma de incienso. Era común en el desfile triunfal romano. En la mente de Saulo, esta fragancia es como el conocimiento de Jehová, el cual las personas pueden oler mientras el desfile triunfal va pasando. Tremendo. Ningún sentido queda en la memoria como el olor. No hay nada que recordemos con más fuerzas que los olores, excepto quizás los olores desagradables. Así, el apóstol Saulo deseaba que su vida fuera un olor fragante, flotando por el aire, recordándome y sobre todo recordando a Jehová, recordando a Yeshua. Olor fragante, bendito eterno. Un dulce aroma de Yeshua. No consiste mucho en lo que hacemos, sino en nuestra forma de hacerlo. No tanto en nuestras palabras u obras, sino en una dulzura indefinible, tierna, cortés, desinteresada, y en el deseo de agradar a los demás para su edificación, no para su placer, ni para su deseo, ni su anhelo. Su edificación y propósito eterno, con lo que el Eterno tiene para ellos, desde su gran amor, que muchas veces no lo podríamos ni ver, ni persuadir, ni sentir, ni palpar, ¿sí?, ni discernir. No nos es dado conocer todos los sazones, dice el Bri Hadashah, pero sí debemos hacerlo. Eso es lo fragante, bendito Jehová.
Y esa edificación consiste en agradarlos hacia esa edificación por medio de ese aroma de Yeshua HaMashiach. ¿Y esto qué es? El alimento y la fragancia de una vida oculta en Yeshua HaMashiach, en Dios, en Jehová. Lo que expide un aroma de compañerismo con Él. Envuelve los hábitos de tu alma en la dulce fragancia del carácter de tu precioso Adón, amado Radio Escucha de Radio Shalom y Ajim Behayot. Aleluya. Sobre el verso 15 y 16 encontramos el desfile triunfal, ¿sí? Nuevamente, significa cosas diferentes para personas diferentes. A esto ciertamente el olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. El incienso quemado para los dioses paganos en un desfile triunfal romano olía maravillosamente para los romanos. El mismo aroma era un mal olor para los cautivos prisioneros de guerra que iban en el desfile, quienes serían pronto ejecutados o vendidos para ser esclavos. ¿Sí? Es de acuerdo a la condición y de acuerdo a dónde está tu corazón y tu mente. Y sobre todo tu identidad. Y sobre todo algo más importante aún, la paternidad. Y esa paternidad es eterna en Jehová, nuestro Eloheinu. Aleluya. Para Jehová somos grato olor de Yeshua HaMashiach, en los que se salvan y en los que se pierden. De la misma manera, el mensaje del Brit Hadashah es un mensaje de vida para los que lo reciben y un mensaje de condenación para aquellos que lo rechazan, tal cual nos lo enseña Yohanan 3:17-21. Lo mismo sucede en el día presente, a aquellos que reciben y a aquellos que rechazan ese mensaje de salvación. Yeshua tocando a la puerta en tiempo presente. Para los primeros es el medio de salvación, para los segundos es el medio de destrucción, ya que ellos no son únicamente no salvos debido a que no creyeron en el mensaje de salvación ni abrieron su puerta cuando Yeshua tocó, sino que son condenados por lo que han rechazado. ¿Sí? Tremendo esto. Ahí sobre el verso 16 y 17. El apóstol Saulo describe brevemente su ministerio. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando Pablo piensa en la grandeza del plan de Jehová, se pregunta si alguno es suficiente para formar parte de dicho plan. En sí mismo nadie lo es, pero alguien debe de predicar a Yeshua HaMashiach. Yeshua, el Dios viviente, el Altísimo, soberano, el Dios con nosotros. Y Saulo procede a mostrar que Él es suficiente bastándose en la gracia de Mashiach, así como nosotros nos bastamos en la gracia del Eterno, por medio de cualquier tipo de aflicción en donde estemos, por medio de la situación que podamos estar pasando. Seguimos alabando al Eterno y esforzándonos y siendo valientes. No por nosotros, porque ya estamos en Él. Ya Él ya lo ha hecho por nosotros. Consumado es. Pero seguimos pensando en la aflicción en nuestras almas por aquellos que no pueden oír, no pueden entender, y de aquellos que aún no creen. Bendito. Esta es una gran obra que implica primero consultar la mente y voluntad de Jehová y hallarla por medio del estudio y la meditación de la Torá, y luego comunicarla fielmente hacia las personas, sin mezclas vanas o corruptas, no como los que adulteran la palabra predicada, y aplicarla a la conciencia de aquellos que nos escuchan. ¿Quién es suficiente para que estas cosas, para con todas estas cosas? ¿Quién es suficiente? Esto es, para delegar el cargo del ministerio, de predicar el Brit Hadashah, el mensaje de salvación, como los hombres debieran de predicarlo, de acuerdo a esa entrega genuina a Yeshua. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Jehová. La palabra medrán tiene la idea de adulterar o diluir para poder obtener ganancia, y era utilizada especialmente para hacer referencia a un vendedor de vino que diluía el vino para obtener más ganancias, o sea, rebajaba el vino. ¿Sí? Saulo no era como los demás que diluían el bendito Brit Hadashah, el bendito mensaje de salvación, para poder obtener ganancias. Algo tremendo. La palabra medrán es algo tremendo porque significa falsificando. Y en ese tema estamos hablando en este momento de falsificar la palabra de Jehová. Esta es una de las profundidades del maligno, tal y cual lo vemos ahí en Apocalipsis 2:24, en donde los ministros fieles de Jehová son unos perfectos extraños para muchos. Y por eso nos tildan de locos.
bendito Jehová, sino que con sinceridad, dice Saulo, sinceridad. Proviene de la antigua palabra griega eilicrineia, la cual significa puro o transparente. ¿Sí? Puede describir algo que puede pasar la prueba de ser puesto a la luz del sol y verse mientras el sol brilla a través de él. El mensaje y ministerio de Pablo no tenía motivos o agendas ocultas, o agendas hacia lo oculto. Todo era revelado desde la luz y el resplandor de Yeshua. Bendito Jehová. Delante de Jehová hablamos en Yeshua. Pablo siempre está consciente de que su primera audiencia en el ministerio es Jehová mismo. Cada palabra que habló, la habló delante de Jehová. Amados radioescuchas, amados Ajim Bejayot, este ha sido mi compartir para esta hermosa porción de este Yom Shabbat, amada familia. Un poquito extenso, pero pues le pido al Eterno que sea poniendo la paciencia en ustedes para escuchar este hermoso mensaje, porque son ordenanzas directas de Él, tal y cual esta parashat Tetzaveh, ordenarás. Y esta orden viene del orden divino del Eterno, para con mi vida primeramente, y luego para con ustedes, mis amados hermanos y amigos en el Eterno. Les amo, bendiciones y saludos, síganse gozando en este Yom Shabbat. Les habló su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia, Leí Raot y Shabbat Shalom, amada familia.